¿Cómo les va? Hoy es la clase del 18 de septiembre y vamos a retomar, como veníamos leyendo a Budnowski, con respecto a las implicancias de las prácticas docentes y el arte en la escuela. El otro día habíamos comenzado por hacer un análisis de esta experiencia y ahora vamos a tratar de vincular esta producción con el hecho de trabajar en las escuelas. El fundamento de la educación en arte tiene, por característica propia de la carrera, una direccionalidad diferente a lo que sería en otra formación docente. Y en este caso tenemos que pensar que en el campo de las artes plásticas y en el campo de las artes visuales hay un ensanchamiento de horizonte que tiene que ver básicamente con la aparición de la visualidad y el uso de las TIC, pero también con la proyección que nuestros estudiantes pueden llegar a hacer con respecto al uso de la tecnología en la producción de arte digital. Si estamos caminando un terreno mucho más amplio, mucho más incierto, pero a su vez mucho más rico. Y eso tendría que ser un aliciente para los docentes de arte para comenzar a experimentar nuevas estrategias. Estamos hablando del arte en la escuela y de lo sublime de la experiencia cotidiana. Y aquí se vinculan dos aspectos que no debieran comenzar por la pregunta clásica y casi incontestable acerca de qué es el arte, sino tener que hablar desde una manera amplia acerca de que el arte es todo, o hablar en este caso del mundo visual como una experiencia plástica contemporánea. Entonces, los modos de abordar el arte en la escuela van a tener que ver precisamente con aquellas cuestiones en las que se vincula el fundamento de la educación en artes, la escuela y el arte de por sí. Estamos hablando de el arte y la educación con una estética particular de los jóvenes. Como es sabido, la estética, más allá de la historia del arte, tiene sus reflexiones filosóficas y distintas críticas desde el ámbito de la literatura acerca de lo que es el arte, de las producciones de arte y de los espacios que recorre el arte que seguramente deberían estar insertos en la escuela. El arte, dice Budnowski, la educación estética de las jóvenes generaciones fue, desde los inicios de nuestro sistema educativo, una cuestión de interés. El tema es cómo generamos desde el pensamiento acerca de la educación el arte como interés, el arte como participación, el arte como invitación. Y ahí vamos a tener que ver que el concepto de educación estética, que viene desde el siglo XVIII y está imbricado con la modernidad, va a tener que dar un giro copernicano en este sentido, dado que el hecho del nacimiento de la estética tiene que ver con la entronización de la razón moderna y que hoy estamos en el tercer milenio, ya terminando la segunda década, y que las características del contexto, de las prácticas, de los materiales y de la visión del mundo ha cambiado radicalmente. Entonces, ¿cómo tomar esta historia del arte y esta historia de la estética para pensarla desde la escuela? Dice la autora que hay ciertas influencias en las escuelas de una educación de los niños desarrolladas a través de la estética que van a utilizar múltiples dispositivos escolares, pero también la escuela en sí es un contexto que demanda hacer un análisis estético de la escuela misma para ver las posibilidades de aprovechamiento de los distintos espacios en favor de una enseñanza artística, de una enseñanza que tenga que ver con la plástica, que dé las posibilidades creativas de operar con distintos tonos, matices, materiales e incluso con los distintos dispositivos electrónicos que van a dar lugar a una estrategia multidimensional del arte en la escuela. Podemos tomar diversas cuestiones, pero lo más importante aquí y que tiene que ver directamente con la educación es ampliar las posibilidades en la medida en que nuestros estudiantes o la población a la que esté dirigida logre captar la intencionalidad del docente.
porque de lo contrario solo vamos a enseñar a repetir técnicas. Entonces, cuando un docente de arte ejercita el fundamento de su educación en el aula, tiene que tratar de pensar que no es solo la técnica, sino todo el sustento teórico, formal, pedagógico que esa tarea implica. Y con lo cual, ustedes lo van a ver en sus estrategias con las tareas de práctica, con lo cual es decir, pensar la estrategia de intervención en el aula teniendo como marco la multiplicidad de seres, la multiplicidad de escenarios y la diversidad que compone el aula. Y estoy hablando de la diversidad no solo de las personas, sino la diversidad de matices, de colores, de instrumentos, pero también de obstáculos. Entonces, ¿de qué modo vamos a tratar de pensar la educación teniendo en cuenta todas estas variables? El tema, dice Agustnowski, es cómo pensar una estética desde un punto de vista filosófico más pragmático, más cercano a lo social. Y aquí tendríamos que ver que John Dewey va a ser un aporte importante porque su filosofía pragmática es una filosofía que apunta a involucrar el pensamiento y las prácticas con lo social. El arte como experiencia, Dewey sostiene que mover el eje de la discusión hacia las piezas de arte prestigiosas, hacia la experiencia humana que hay en ellas, se identifica a menudo con las existencias del edificio. Pero el edificio puede estar constituido de múltiples formas, de múltiples ideas. El edificio también puede ser una construcción de aprendizaje que me permita llevar la instrucción práctica hacia otros destinos. Es decir, lo que nosotros tomamos en fundamentos de la educación para pensar el arte en la escuela tiene que ver con superar las barreras conceptuales, las barreras prácticas de lo que se ha venido ejerciendo hasta ahora y que creo que es uno de los fundamentos de la educación en arte que propone Agustnowski que vamos a seguir desarrollando.